Muy buenas tardes, continuamos con nuestro estudio de las reglas de interpretación bíblica en nuestro curso de principios de hermenéutica. Continuamos ahora con la regla número 11. La regla número 11 dice de la siguiente manera: se interpretan las palabras de los profetas en su sentido usual, literal e histórico, a menos que el contexto u otra referencia posterior en las escrituras o el modo en que se cumplieron indique claramente que tienen un sentido simbólico adicional. ¿Qué quiere decir esto? Mire, quiere decir que cuando usted y yo vamos a la Biblia, debemos interpretar lo que ellos están diciendo, los profetas, en un sentido usual, es decir, cómo se entendían de manera usual las palabras que él estaba diciendo en el tiempo en que las estaban diciendo. Por eso también debemos hacerlo en un sentido histórico y por lo tanto en un sentido literal. No debemos buscar un significado más allá de lo que el profeta está diciendo. A menos que, dice nuestro texto o nuestra regla, el contexto de la profecía o una referencia posterior en las escrituras, es decir, por ejemplo en el Nuevo Testamento, nos den a nosotros la indicación de que lo que se está diciendo ahí tiene un significado simbólico o un sentido simbólico adicional al literal. Por lo tanto, esta regla lo que nos está diciendo a nosotros es que debemos tener cuidado de no tomar el contenido profético o el contenido de las profecías e inmediatamente darles un significado que no tiene. No debemos hacer eso. Un ejemplo de esto es el siguiente. Malaquías. Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: he aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si nosotros queremos interpretar esta profecía en el sentido usual y literal de la palabra, vamos a encontrarnos con algunas dificultades. Sin embargo, no podemos interpretarlo así. ¿Por qué? Porque la misma Biblia hace referencia a este texto y lo aplica a un sentido más bien simbólico. Por ejemplo, esta profecía va a ser citada en Mateo capítulo 11, versículos 13 al 14. Dice así, Mateo 11, 13 a 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, Malaquías dice que va a venir Elías. Nosotros no podemos interpretar de manera literal que Elías va a venir, porque Jesús posteriormente hace la referencia y dice que Elías ya vino y que en realidad ese Elías era un símbolo del ministerio de Juan el Bautista. Eso es lo que quiere decir nuestra regla. ¿Podemos interpretar una profecía con un sentido más allá de lo que literalmente dice? Sí, si la Biblia nos lo permite, si la Biblia misma nos lo enseña. Va a haber ocasiones también en el que nuestra profecía tendrá que ser interpretada de una manera que entendamos que la profecía tiene más de un cumplimiento. Es decir, tuvo un cumplimiento literal en su tiempo y va a tener un cumplimiento en algún otro momento. La profecía de Joel, citada por Pedro en el libro de los Hechos, es un ejemplo de este. Joel dice que todo espíritu será derramado sobre el pueblo y que los jóvenes profetizarán, etcétera, etcétera, y luego vendrá el día del Señor grande y terrible. ¿Se acuerda usted de eso? Pedro en Hechos dice que el evento de Pentecostés fue un cumplimiento de Joel, pero no es un cumplimiento completo, porque el regreso del Señor aún no se ha efectuado. Por lo tanto, esa parte ha sido dejada hacia el futuro. Solamente
precisamente esta referencia de Pedro es lo que nos permite a nosotros interpretar de esta manera esta profecía. Otra manera de ver las profecías o algo más particular de las profecías es que hay algunas profecías que aparentemente no tienen un sentido predictivo, pero que el Nuevo Testamento nos dice que sí lo tienen. Por ejemplo, usted lee en Mateo 2:15, ¿se acuerda? Cuando Jesús tuvo que salir huyendo, bueno, sus padres, ¿verdad? Se llevan a Jesús, que es un bebé, se llevan a Jesús a Egipto por causa de la persecución de Herodes. Mateo va a decir en el versículo 15 del capítulo 2, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, esta es una referencia a Oseas, pero cuando usted lee Oseas 11:1, que es la referencia de Mateo, usted se da cuenta que en Oseas no hay ninguna razón por la cual usted y yo podamos pensar que podemos interpretar la profecía como algo predictivo. Oseas 11:1 dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esa es una referencia a el pueblo de Israel y al Éxodo, pero bajo ninguna circunstancia nos permite a nosotros pensar que es una referencia a un evento futuro. Y sin embargo, Mateo sí hace esa aplicación y dice, aquí se está cumpliendo lo que dijo el profeta. Ahora, Mateo lo puede hacer y lo pudo hacer y lo hizo porque está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero usted y yo, aunque al momento de estudiar la Biblia entendemos que el Espíritu Santo nos está iluminando para entenderla, no podemos pensar que nos esté inspirando para dar alguna otra aplicación o algún otro sentido o significado a una profecía más allá del que ya tiene. ¿Sí logro transmitir lo que quiero decir, hermano? Yo espero que sí. Entonces, otra vez, repetimos la regla. Se interpretan las palabras de los profetas en su sentido usual, literal e histórico, a menos que el contexto u otra referencia posterior en las escrituras nos indique que hay un sentido simbólico adicional y que entonces debemos también considerarlo. Ujú. De esta manera, nosotros debemos ver entonces las profecías. Otra profecía que tiene un doble cumplimiento, por ejemplo, es Isaías 61:2. Vamos a ver cómo dice Isaías 61:2. Mire, Isaías 61, 61, 2. Dice así. Vamos a leer desde el 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Está hablando de la venida del Mesías, una profecía mesiánica en Isaías. Está hablando del siervo del Señor que va a venir. Ahora, esta profecía va a ser citada por Cristo. ¿Sí? Esta profecía va a ser citada por Cristo. Eh, va a ser va a ser presentada por Cristo, por ejemplo, lo vamos a ver acá déjeme buscar el pasaje, por favor. Este, va a ser presentada por Cristo, Cristo mismo va a decirla. Sin embargo, vamos a ver en esa lectura y en esa aplicación que Jesús mismo hace, vamos a ver que hay un doble cumplimiento. En Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y empieza a citar a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20.
y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, ¿qué le faltó a Jesús de leer? A Jesús le faltó leer la parte final del versículo 2 de Isaías, donde habla el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no leyó esa parte Jesús? Porque esa parte tiene que ver con su segunda venida. Entonces, aquí vemos otra profecía de doble cumplimiento. Pero aunque Isaías 61, 1 y 2 no nos permite ver eso, la manera en que Jesús lee e interpreta esa profecía dentro de su ministerio, sí nos permite ahora a nosotros hacer esa consideración. Esto es lo que tenemos que nosotros ver entonces con la profecía, hermanos. Los textos proféticos debemos interpretarlos en su sentido literal, usual, histórico, a menos que la Biblia nos diga lo contrario. Muy bien. La profecía entonces puede ser interpretada en su sentido simbólico, tipológico o por etapas, que es la interpretación telescópica, pero esto dependerá de la manera en que se haya cumplido en el Nuevo Testamento. En su sentido literal e histórico. Por ejemplo, en Jeremías 25:11. Jeremías 25:11 va a decir algo. Nosotros debemos interpretarlo en el sentido literal. ¿De qué habla Jeremías 25:11? Jeremías 25:11 habla de la cautividad. Y dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora, esta profecía no puede ser interpretada de otra manera más que según el sentido literal histórico que se cumplió en el cautiverio de Israel en Babilonia y que duró efectivamente los 70 años. En su sentido simbólico, Malaquías 4 del 5 al 6, ya leímos ese texto hace rato, que habla acerca de la venida de Elías. Después de Malaquías está el periodo intertestamentario, 400 años de silencio. Y cuando viene Jesús, él dice que en Juan el Bautista que le precedió, se cumplió lo que dijo Malaquías. Entonces, ahí hay un sentido simbólico. Predicciones directas. Son declaraciones directas en el Antiguo Testamento que no se cumplen antes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta predicción de Miqueas no es histórica, en el sentido de que no se cumplió dentro de la historia de Israel, sino que es una predicción directa, en el sentido de que solo se podía cumplir una vez ya en el tiempo del Nuevo Testamento y se cumple en el nacimiento de Jesús. ¿Okay? Cumplimientos múltiples o por etapas. Ya hablamos de eso. Joel 2, 28 al 32, en su cumplimiento en Hechos 2, y el hecho de que parte de la profecía de Joel aún no se ha cumplido, sino que está por cumplirse, o la predicción o la profecía de Isaías 61, 1 y 2, que se cumplió parte en el ministerio de Jesús, pero que hay una parte que está reservada para el futuro. Y eso es lo que nosotros llamamos la perspectiva profética o la vista telescópica de las profecías. Ahora, debemos entender algo también con respecto al quehacer profético. Si usted piensa que los profetas solo predecían el futuro, entonces usted se está perdiendo algo de la enseñanza profética. Los profetas no predecían esencialmente el futuro. Los profetas de Israel lo que hacían era ir a hablar a sus contemporáneos de parte de Dios, diciéndoles algo que atañía a su tiempo histórico, al momento en el que ellos estaban
estaban pensando, perdón, viviendo, al momento que ellos estaban viviendo. Usted debe leer y yo debo leer las profecías y ver cómo lo que ellos están diciendo tiene que ver con su realidad histórica. Y lo que más van a hablar los profetas no es del futuro, aunque sí hay algunas cuestiones que están en el futuro, como los ejemplos que ya vimos, pero van a hablar más bien del pasado. Ellos van a traer el pacto, la ley, lo van a traer de nuevo al momento histórico y le van a decir al pueblo, ustedes están fallando al pacto que hicieron con su Dios en esto, en esto, en esto. Y entonces el tema de los profetas va a ser el cumplimiento del pacto. Y los profetas le van a decir a los, a sus contemporáneos, que como ellos no están cumpliendo el pacto, Dios va a cumplir su parte en el pacto. Porque si usted va al Pentateuco, cuando se establece el pacto entre Israel y Dios, de que Dios va a ser su Dios e Israel va a ser su pueblo, Él les dice, y ustedes deben cumplir esto. Pero si no lo hacen, entonces yo vendré y haré esto. El destierro, las guerras, la destrucción, el cautiverio en Babilonia, todo estaba ya previsto. La tarea de los profetas es venir y decirle al pueblo, ustedes no están cumpliendo, están abandonando a su Dios y por lo tanto ya viene lo que Él dijo que va a hacer. Dentro de todo eso, Dios los va a usar para dar algunas profecías que tienen que ver con Jesús, el Mesías y que están en el tiempo futuro. Pero la mayor parte de las cosas que ellos van a hacer van a presentar el mensaje de Dios en un sentido que atañe al tiempo en que ellos estaban viviendo. Así es que no pretendamos que nosotros solamente eh, encontremos predicciones del futuro en, en la profecía. Reglas para interpretar la profecía. Tenga en cuenta que la verdadera interpretación de alguna profecía es asunto que será determinado solo por Dios y que todas las profecías tuvieron su origen con Él. Por esa razón, nadie puede interpretar particularmente una profecía, sino de acuerdo con el mensaje de todas las demás profecías y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es decir, yo no puedo tomar una profecía e interpretarla a mi manera sin tomar en cuenta el contexto cultural de, de los profetas, del tiempo en que ellos escribieron, de las circunstancias históricas que estaban pasando. Y debo entender que quien les inspiró ese mensaje es Dios y por lo tanto quien establece su significado es Dios y no yo. Por medio de la profecía, Dios salva o castiga a su pueblo dependiendo de si estos obedecían o eran desobedientes. Cualquier interpretación de alguna profecía dada por las Escrituras deberá aceptarse en lugar de otra de origen humano. Si Dios ya interpretó una profecía en el Nuevo Testamento, esa es la interpretación correcta. Y no voy a poner mi interpretación encima de eso. Recuerde que el espíritu de la profecía o el impulso que la provocó es el dar testimonio de Jesús como el Cristo. También se presenta eso ahí. Obsérvese que algunas profecías pueden tener más de un solo cumplimiento, ya hablamos de esto, y que estos pueden ser inmediatos o remotos. Y esto incluye también que una misma profecía, su cumplimiento puede estar separado por miles de años, ¿no? En el caso de la profecía de Joel, por ejemplo, seguimos esperando el cumplimiento de esto. La interpretación de alguna profecía debe ser literal o figurada según el carácter del lenguaje y su contexto general. Ya hemos visto muchas muchas reglas con respecto al lenguaje figurado, pero déjeme ponerle un ejemplo. Dice Isaías que en el tiempo del reinado del Mesías, las naciones van a traer sus lanzas y sus espadas y las van a convertir en hoces y en arados. Okay. Ahí hay una figura literaria, hay una metonimia, donde está presentándose la parte por el todo, por ejemplo. Si ahí dice que vendrán con sus espadas y sus lanzas para convertirlas en arados y, y otra herramienta, asadones o no me acuerdo qué herramienta, ese símbolo, ese símbolo
de las espadas y las lanzas, en realidad está incluyendo cualquier tipo de armamento. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier tipo de armamento, porque no podemos decir, no, pues las espadas sí, pero en la actualidad pues ya las pistolas no entran ahí porque no las mencionó. No, es una figura literaria. U otra figura literaria, por ejemplo también en Isaías, cuando habla de que el niño se va a sentar sobre la cueva donde vive el áspid y va a jugar con el cachorro de león, etcétera. ¿Es literal o es figurado? Si es una figura, ¿qué significa? Todos esos elementos, hermanos, debemos tomarlos en cuenta al momento de interpretar una profecía. Muy bien, hasta aquí con el estudio de reglas para interpretación profética. Espero que esto le ayude a usted en su ministerio, en su estudio de la Biblia. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios le